Tenemos un invitado, amigo de la casa, Ricardo Hernández, director del programa de Política y Sociedad del Instituto República. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, José Francisco. Feliz de estar acá. Están pasando muchas cosas, Ricardo, en materia de contingencia. Comentemos a propósito de... ayer hubo una publicación en el tuit de República, una polémica entre República y Fintual, o Fintualist. Porque Fintualist, que es un medio que hizo Fintual, por eso el nombre, que según lo que me enteré ayer no tienen ninguna relación, más que ser los mismos dueños básicamente, pero envía un correo. Es como cuando el diputado Naranjo negaba a la señora. Claro, como pariente en qué sentido, digo. Claro, pariente en qué sentido. Bueno, pues si está casado con ella, pues diputado. Sí. ¿Qué tantas explicaciones tiene que dar? Bien increíble. Y le mandan a los Suscriptores, clientes, claro. que los clientes son suscriptores de Fintualist, un correo donde juegan con el humor, pero que hacen una crítica bastante dura a esta interpretación de que se podía reducir la jornada laboral en 12 minutos cada día y no en una hora, que eso es lo que pretendió zanjar la dirección del trabajo y que ha sido bastante polémico porque no va acorde o no iría acorde al espíritu de la ley. Y lo que dice Fintualist, seguro muchos pensaron, comillas, qué rico salir una horita antes del viernes, pero no tan rápido, asalariados. No contaban con la astucia de algunos empresarios locales que, acudiendo a su fuente inagotable de ingenio, pretenden adoptar la nueva norma a la chilena. Cumplirán con la rebaja a 44 horas, pero la harán reduciendo 12 minutos diarios. Como si esto fuera como una viveza con un abuso de los empresarios. Y se suman como a esta retórica, esta lógica donde los empresarios siempre son los malos, y finalmente termina generando una respuesta por parte de República. ¿Por qué armaron esa respuesta que vieron ahí? ¿Cuál es el problema, Ricardo Hernández? Claro, el problema de fondo es la aplicación de la ley de las 40 horas, que ya viene con una polémica importante desde la semana pasada. No olvidemos que las 40 horas se empieza a aplicar desde este viernes, pero de forma gradual, es decir, no es que se van a reducir de 45 a 40 horas, sino que va a ser gradual en el tiempo. Y en este primer año nos toca una reducción de 60 minutos a la semana de los 45. Pero también la ley implica que esta reducción se hará de acuerdo a los trabajadores y los empleadores. Eso es lo que prima. Es decir, un trabajador podría reducir 30 minutos un día, 30 minutos otro, 20, 20, 20. O uno un día. Un día. 60 minutos en un día. Claro. Lo que prime el acuerdo. Y a falta de acuerdo, y aquí está el problema, que algunos pueden decir que el problema está en la ley, otros pueden decir en alguna interpretación, es que dice que a falta de acuerdo, esta reducción deberá ser proporcional. Proporcional. Y entonces, ¿qué se entiende por proporcional? Y resulta que la Dirección del Trabajo interpreta la norma a menos de 7 días de aplicarse la ley, de entrar en vigencia ahora este viernes. Lo que ya es una alerta total, porque muchas empresas ya tenían más o menos armados el panorama. Son empresas que con mayor cantidad de trabajadores necesitan tiempo de planificación importante. O que tienen un horario de atención corrido también. Por ejemplo, que les afectaría mucho. Reciben esta interpretación de la Dirección del Trabajo por un director nombrado por el presidente Boric, que saca una interpretación bastante curiosa y algunos ya han calificado de bastante temeraria, porque dice que proporcional para la Dirección del Trabajo es que a falta de acuerdo se debe aplicar toda la reducción en un día de la semana, es decir, la hora completa. Pero ¿cómo eso se define como proporcional? No. Que es como completamente contrario al sentido natural de la palabra. Claro. Sí. Claro. Y eso es lo que ha levantado las alertas. Y la izquierda ha justificado esto diciendo de que habían tenido conocimiento de algunos empresarios maliciosos que estaban tratando de saltarse la ley, aplicando a falta de acuerdo esta proporción 12 minutos en cada uno de estos días. Cosa que al parecer la ley lo permite, ese era el problema. Y esta interpretación de la Dirección del Trabajo que es contraria al espíritu de la norma. Todos creemos en que el tiempo familiar es muy importante, etcétera, pero eso no implica que poder saltarse la legislación y que las cosas se tengan que hacer como se tengan que hacer. Y en este contexto aparece este mensaje de el Fintualist, que en el mismo correo que mandan dice Fintualist, una iniciativa de Fintual, y es por eso que se interpela a Fintual de por qué está haciendo con este tono, ¿cierto? Como siguiendo la retórica de la izquierda, tildando como de chantaje, de actitud maliciosa a los empresarios por aplicar la norma como está en un contexto que no olvidemos que es bastante delicado, porque nuestro país tiene un 0,8%
de desempleo, no está creciendo, estamos casi prácticamente con un 0,2. Y en países que han aplicado estas reducciones horarias, siempre hay un impacto negativo en el desempleo y también en la estabilidad laboral. Entonces, la aplicación de estas normas, que nosotros podemos estar muy de acuerdo, tiene que hacerse de forma responsable. Entonces, cayó mal este correo. Yo creo que ahí después nos contestaron desde Fintolis que era una broma, que simplemente era un tono de Jocoso. chistoso, jocoso. Pero la verdad que con estos temas hay que tener cuidado y no caer en la retórica finalmente de una izquierda que no pone el acento en la responsabilidad de la productividad también, o sea, poner las cosas en su balance y en el natural equilibrio de las cosas. Y que es la misma retórica que ha usado la ministra también. Como la jornada laboral en horas, no en minutos ni en suspiros, como siendo Claro. una ironía, ¿verdad? Oye, Sí. y a propósito de esta idea de la reducción de la jornada laboral, de las regulaciones que se están discutiendo, de la reforma tributaria, de las declaraciones que ha habido en torno al presidente, mañana ocurre un evento que es bastante importante, que une a distintos actores relevantes de las empresas, el Encuentro Nacional de la Empresa, en general van políticos también, el ENADE, organizado por ICARE, y hay mucha expectativa respecto a lo que pase mañana. ¿Cómo se ve ese escenario, Ricardo Hernández? Bueno, todo esto viene precedido de un mes y medio casi de tensión entre el Ejecutivo y los gremios de los empresarios. No olvidemos que el presidente Boric tuvo varios traspiés hace aproximadamente 2 meses, con varias declaraciones desafortunadas que no se entendían, que provocaron tensión incluso con Sí, Andrónico más Luz. Sí, sí. Narbona, menos Craig, Efectivamente. Y luego de ese evento, equivocado, y después que ni los ministros sabían cómo interpretarlo. y muchos tenían sus teorías de a qué se había referido el Claro. presidente, etcétera. Y fíjate, que después de ese punto el presidente dejó de hablar, Así es. de responder preguntas a la prensa. Seguía con sus pautas, pero no respondía preguntas a la prensa. No sabemos si fue ese o la entrevista en otra radio que Claro. también lo dejó complicado. Como complicado. Y ahí desapareció. Entonces, y solo se han hablado de esa especie de confianza que tiene o desconfianza que tiene el mundo empresarial hacia el presidente y viceversa. Y esa ha sido la tensión de esta previa. Por eso que la ENADE de este año está marcada por esa tensión y aparentes llamados a los distintos autoridades, ministerios y seremías de no tensionar la relación con los gremios de cara a esta ENADE 2024. Oye, justo declaraciones por parte de los empresarios anteriores al ENADE es que no están dispuestos a aceptar el nivel de criminalidad y no crecimiento como un status quo de Chile, porque pareciera que el gobierno queda contento con estar creciendo un 0,2 porque dice, pero las expectativas eran menos, pero finalmente nosotros no vivimos de expectativas, vivimos de una proyección de crecimiento por lo menos sobre el 5% esperado. Entonces, ¿qué quiebre o cómo tú ves esta interpelación un poco de los empresarios al presidente de que se está como durmiendo los laureles con quedarse tranquilo con un crecimiento cero y una delincuencia y criminalidad desatada? Sí, te sumo a esos dos mismos aspectos, que el presidente y la nueva mesa en la Cámara de Diputados van a seguir impulsando 2 reformas que también afectan al tema que es la reforma tributaria y la reforma de pensiones, que agregan puntos de cotización, que agregan temas que golpean directa o indirectamente el tema del empleo. Entonces, va a ser un encuentro, yo creo que bastante más tenso que el año anterior. No hay tranquilidad en ese aspecto. El bajo crecimiento o el nulo crecimiento afecta de una manera importante a la actividad económica y también y directamente a la familia. O sea, el no estar creciendo afecta el empleo, las remuneraciones, tiene un efecto importante. Y si miramos nuestro vecindario, que Perú sigue creciendo, Argentina está haciendo reformas importantes, quedarse atrás en esta etapa, proyectándolo en los años siguientes, la verdad que el escenario es bastante más grave de lo que uno podría creer. Hoy eso es bien importante porque pareciera que no está en la prioridad de la política en general la relevancia del crecimiento económico, de la inversión. Estamos llenos de cifras un poco maleadas. O sea, cuando se emplaza que no hay poca inversión, llegan diputados de izquierda, el mismo gobierno, y dicen, no, Chile tiene una cifra histórica de inversión extranjera. Pero esa cifra hay que desglosarla porque inversión extranjera también se considera cuando alguien viene a comprar barato.
Porque la forma que la gente tiene de sacar su plata, cuando dice, oye, estamos sacando nuestra plata, es vendiendo, porque no hay otra alternativa. Entonces, si venden barato, más barato de lo que correspondería, evidentemente eso también se considera inversión extranjera. Lo relevante es que viene a hacer esa inversión extranjera, si viene a crear empleo, si viene a crear riqueza, o simplemente a comprar lo que hay. Porque si viene a comprar lo que hay, ya obviamente no es el mismo efecto que la inversión extranjera. Y pareciera que, a propósito de esta idea de el gabinete pro crecimiento, que eran exactamente los mismos que estaban antes, no ha calado tanto, no ha tenido tanto efecto por lo que dijiste en el barrio. Además, Chile es el país que menos crece de Latinoamérica, exceptuando a los que decrecen, ¿verdad? Argentina el año pasado y Haití. Pero estábamos acostumbrados a ser los primeros que crecíamos y ya no está ocurriendo eso. Ahí, con la sola salvedad de un proyecto de ley bastante tímido, que te intenta atacar la permisología, esta cantidad de trámites que deben hacer las empresas para poder invertir, que presentaron en enero de este año, si no me equivoco. Son muy pocas las iniciativas pro inversión. Y esa primera iniciativa que hubo de ventanilla única, un proyecto de ley que está avanzando, la verdad que todavía es muy tímido. Hay que ver qué impulso le da el gobierno en el Congreso. Pero fuera de eso, muy pocas iniciativas pro inversión, y sobre todo en regiones. Yo creo que las regiones están muy preocupadas. Conversábamos otro día con autoridades de Magallanes, Aysén, Puerto Montt, que las regiones subsisten muchas veces de estas inversiones, grandes inversiones, que dan empleo a gran parte de la población y que se ven mayormente afectadas en contraposición de la zona central, que tiene otras actividades económicas, no se ven tan golpeadas cuando la inversión decae. Entonces, con esa mirada regional también hay que mirar con preocupación este decaimiento o relajo del presidente en esta materia. Y en ese sentido también pareciera que está en el mundo olvidado el emprendimiento, porque finalmente no solo estamos hablando de inversión extranjera, de grandes empresas, pero lo que vemos hoy día es que también tanta restricción desde lo que tenemos, lo que hablábamos al comienzo, las 40 horas, el aumento del sueldo mínimo, el bajo crecimiento, baja inversión, también implica que los pequeños emprendimientos se vuelven cada vez más difíciles de implementar. Lo cual no solo afecta gran parte del empleo, sino que el desarrollo personal de múltiples personas en nuestro país. Sí, y eso también lo conecto con lo que decías delante del tema de seguridad. O sea, sin seguridad, sin este piso mínimo, las pymes, las pequeñas empresas que no tienen espalda para aguantar un acto delictual, no tienen espalda para aguantar los primeros años que son muy difíciles. Los costos de seguridad. Los costos de seguridad, de instalarse, y de la misma permisología que hablamos delante de tener abogados que ayuden primero a los primeros años que emprendan. Es muy difícil después que las familias, que grupo de personas puedan hacer iniciativas, tener su negocio, su empleo, y por eso se ve con preocupación cuando, tú lo decías en la editorial, cuando se condicionan, por ejemplo, las reformas en el Congreso si es que no se aprueba las reformas que el presidente quiere. Y lo conecto con el fast track, por ejemplo, de seguridad. ¿Qué pasa con las normas de seguridad que se habían acordado avanzar en el Congreso? Se han aprobado aquellas quizás las más fáciles, ¿cierto? Aquellas que no había tanta polémica, pero las más importantes, las que efectivamente tendrían un impacto en seguridad en nuestro país, todavía están entrampadas. Y me refiero a las reglas del uso de seguridad de la Fuerza de Carabineros, por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas, que todavía están ahí entrampadas con algunas indicaciones del gobierno que al parecer buscan más bien frenar el avance que dar un aporte ahí de la mirada desde el oficialismo a mejorar el proyecto de ley. Y siguen ahí esas dos, Defensoría de las Víctimas y uso de la fuerza, entrampadas en el Congreso, que son leyes que sí podrían tener un impacto en seguridad en un corto plazo. Oye, a propósito del condicionamiento de la reforma al sistema político, no solamente a la reforma previsional, la reforma tributaria también. Hay una carta en el Mercurio hoy de Daniel Mansuy que dice: con esto el presidente Boric está dando al país un mensaje inequívoco. Desde el 11 de marzo de 2026 en adelante, el exdiputado volverá a encarnar el mismo tipo de oposición que lideró en el gobierno anterior. Al no querer cambiar las reglas del juego, el mandatario revela que prefiere ser un parlamentario rebelde, usando las nocivas reglas actuales, antes que ejercer poder efectivo y producir cambios legales. Hay quienes crecen con los cargos y hay quienes también vuelven una y otra vez al casillero inicial. Bueno, interesante el punto porque hoy día el presidente tiene en sus manos y el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de generar un cambio político que haga que no solamente hayan posibilidades reales de gobernar, sino que también de ejercer una oposición leal.
que no fueron la vez pasada, pero pareciera que no han aprendido con esta experiencia. Va a estar interesante esa discusión porque no tienen mucha agua en la piscina para la reforma tributaria ni la reforma previsional, y por tanto pareciera que nuevamente no va a haber avance en el sistema político cuando en el Consejo Constitucional hubo acuerdo transversal por parte de los expertos y además por los propios consejeros. Entonces aquí está el diagnóstico hecho, está la solución propuesta, pueden haber algunos matices, pero hay una solución propuesta que era la del Consejo Constitucional y aún así el gobierno insiste en no avanzar. Ricardo Hernández, director del programa de Política y Sociedad, muchas gracias por acompañarnos en esta Gracias, edición de Ricardo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta un tema bastante interesante. Vamos a estar conversando sobre lo que se está discutiendo en salud, ley corta y ISAPRES, costos que genera el Estado. Volvemos en un par de minutos.